Bueno, es un gusto Arrancamos. nuevamente estar con ustedes en este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Siempre, como siempre les digo, que tratamos de construir un espacio de información traída de las personas que tienen un conocimiento amplio sobre la temática que estamos tratando. Hoy nos acompaña la doctora Cecilia Sosa, jurista, constitucionalista, con una amplia trayectoria profesional, académica, como docente, y bueno, tratar de conocer de parte de ella un tema tan importante como es la situación actual de Venezuela, aunque parece aburrido y un poco ya conocido por muchos. Creo que cada persona y cada profesional experto y con conocimiento tiene una visión y un pensar particular. Doctora, bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que el título de tu programa es parte de lo que debemos asumir en Venezuela, ¿no? Así que muy complacida de que podamos conversar nuevamente y creo que en el caso venezolano estamos viviendo una situación bastante tensa, bastante inquietante de alguna forma. Y al venezolano le preocupan como muchas cosas a la vez, no está en una situación de, de reflexión, vamos a llamarlo así, ni siquiera de lo que está sucediendo. Pero cómo no, Sí. con gusto, cualquiera de tus preguntas siempre es súper interesante y aquí estoy para que podamos conversar sobre los temas que te interesan. Doctora, no, bueno, a mí no, nos interesan a todos lo que de verdad estamos deseosos de escucharle, y sobre todo pues toda esa trayectoria que usted tiene pues es verdaderamente muy nutritivo ver cuáles son no solamente las problemáticas sino también las salidas, ¿no? Dentro de Sí. ese debate público sobre Venezuela vuelto y ha aparecido la idea de una posible intervención militar externa como salida a la crisis. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de las fuerzas contra la intervención de un territorio como es el caso de Venezuela. La política de esos estados pues también se ve afectada, salvo la legitimidad de las defensas o bajo mandato del Consejo de este estado de seguridad en sus varios artículos de la Carta, como bien señalaba, la Carta de la ONU. Al mismo tiempo, hay quienes piensan y eh, invocan el concepto como la responsabilidad de proteger cuando se violan masivamente los derechos humanos. Desde el punto de vista, ese punto de vista, que sé que usted trabaja muy bien la parte constitucional, y en este caso me gustaría escuchar pues su experiencia desde el punto de vista del derecho internacional público. Eh, ¿qué, ¿Qué supuesto podría seguir discutiéndose desde la legitimidad de una intervención armada en Venezuela? ¿Cuál sería esa legitimidad que usted considera desde el punto de vista del derecho internacional? Y cómo podríamos atender esto que desde mi punto de vista creo que estamos violando un montón de normativas y bueno, estamos atentando inclusive contra la seguridad de nuestros ciudadanos? Bueno, eh, para comenzar me gustaría precisar. Yo creo que aquí tenemos un enfrentamiento de intereses en el sentido de qué pretendo hacer, qué pretendo lograr. Por una parte, tenemos a Estados Unidos que tiene efectivamente, vamos a llamarlo así, sitiado a Venezuela y con una presencia pues militar intensa en el Mar Caribe. Y su objetivo, por lo menos el expresado públicamente, es luchar militarmente contra las organizaciones de tráfico de drogas. Ese es el objetivo, digamos, planteado por los Estados Unidos. Yo tengo toda esta ferretería aquí en el Mar Caribe.
de la última generación para impedir que la droga llegue a mi país. Y los que hacen el tráfico de droga tampoco entren a Estados Unidos. Por otra parte, tenemos a un país como Venezuela, que en este caso es así como el centro de la disputa en el tema de la organización criminal del narcotráfico, pero tenemos internamente una situación en la cual el objetivo eh, de, vamos a llamarlo así, de la estructura institucional es mantenerse en el poder. Y mantenerse en el poder, pues sosteniendo efectivamente que aquí, bueno, se está violando la soberanía, se está atacando a un país que aquí no hay, materialmente que aquí no hay droga, que aquí no hay cartel de los soles, etc. Sin embargo, yo creo que esta es la primera vez en discurso público, vicepresidenta, presidente, que está en el cargo de presidente, que eh, tocan el tema de la droga. Es decir, hasta este momento, los que están ejerciendo el poder estaban como sosteniendo permanentemente que, bueno, que ellos estaban para defender la soberanía, que un país no podía ser atacado de esa manera, que tenían que militarmente, eso era la ruptura de todo el sistema internacional de protección de países, bla, bla. Entonces, la razón, fíjate la diferencia, la razón en realidad es que se nos olvida que la legitimidad de la elección del presidente no está depositada en Nicolás Maduro. La legitimidad de la elección de un presidente electo está depositado en Edmundo González. De manera que en realidad la lucha interna, vamos a llamarlo así, dejando un poco de lado el tema de los Estados Unidos, la lucha interna es tener en el cargo a alguien que no puede mostrar las pruebas de que él es el presidente en ejercicio. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral no ejecutó la sentencia donde se fue a proteger Nicolás Maduro para que lo hicieran presidente. ¿Por qué? Porque la sentencia, independientemente de que diga que él es, supuestamente, en sus cálculos, el presidente electo, resulta que la orden que le dio el Tribunal Supremo en Sala Constitucional al Consejo Nacional Electoral fue publique las actas. Y nunca las publicó. Es decir, aquí tenemos un Consejo Nacional Electoral hablando, vamos a llamarlo así, teóricamente. Teóricamente en el sentido porque no estamos aplicando la Constitución, pero sí sabemos claramente que es un poder distinto el Consejo Nacional Electoral del Poder Judicial. Y la orden que le dio fue pública. Y creo que le dio un mes. Y nunca se publicaron esas actas. Si las únicas actas y los únicos resultados parciales bastante elevados que conoce el venezolano son los que se publicaron en la red y que están depositados, entiendo, en el Banco de Panamá, Panamá. el Banco Central de Panamá. Entonces, fíjate tú, son como son dos mundos que luchan, uno por sustraer o por fracturar una organización criminal, como lo califican los Estados Unidos, y ahora no solamente lo califica así, sino ahora es terrorista internacional. Y por otro lado, internamente, bueno, tenemos un presidente que no es presidente, tenemos un presidente encargado
que fue materialmente obligado a salir del país. Y entonces el venezolano, fundamentalmente el que está dentro, eh, la memoria que tiene es del 28 del día de las elecciones, en las cuales el voto decidió quién quería fuera el presidente de la República. Entonces, eh, yo creo que eso hace que la situación de que el jefe del cartel de los soles se ha identificado como Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no es un presidente legítimo, y en consecuencia, si no es legítimo, no es legítimo nada de los actos que él ha dictado. O sea, ni siquiera los nombramientos de ministros. Claro, estamos hablando teóricamente si aplicáramos la ley. La En la ley. práctica, ejerce de facto la presidencia, tenemos vicepresidentes de facto, tenemos ministros de facto, pero el venezolano ve la situación de los Estados Unidos como algo eh, que va a resolver el problema de la legitimidad. Doctora, pero Entonces, pero el discurso dice otra cosa. en El caso discurso de los Estados de, Unidos dice otra cosa. sí, Ajá, sí, pero en cuénteme. caso de lo que usted estaba señalando, y entendiendo también de que donde está la ley dicen que está la trampa también, y hay, en el caso de Edmundo González, hay hay un vacío creado por él mismo por la falta de juramentación que él no realizó, teniendo todas las facultades y todas las posibilidades de hacerlo, porque la Constitución lo habilita para tal caso, la cual no realizó. Por lo cual, Maduro puede decir el día de mañana que por esta falta de incumplimiento de Edmundo, pues él asume la presidencia por un vacío de la posición como tal, ¿no? Y puede lavarse las manos diciendo eso el día de mañana. Bueno, no se puede crear un vacío donde la Constitución es clara. Mm. Porque si hay algo que está claro en la Constitución es quién, quién es el presidente electo. Y el presidente electo para la Constitución, voy a buscarte un minuto el artículo porque Sí. me parece que es una de las cosas eh, más importantes. Dice, estoy hablando del artículo 230. Ujú, Dice, el periodo presidencial, no, perdón, 228. La elección del presidente se hará por votación universal, directa y secreta, de conformidad con la ley. Eso se cumplió. ujú. Lo que no se cumplió fue que el Consejo Nacional Electoral publicara los resultados, que todavía no los conocemos, los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Pero este artículo dice, se proclamará electo o electa el candidato que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos. Es decir, que si o sea, yo no puedo invocar que porque el señor se fue, cuando sabemos por qué se fue, además. O sea, materialmente lo fueron y lo Claro, fueron claro, bajo amenaza. Pero claro, claro, claro. eso no le quita que él haya ganado, al menos con los datos que conocemos hasta ahora, con las actas que se conocen hasta este momento, hubiera obtenido la mayoría de votos válidos. Eso es mitad más uno. Mm. Entonces, Eh, eh, creo que no es un argumento que pudiera invocar. Por el contrario, creo que lo que sí habría hecho yo, pero ya es demasiado tarde, ojalá me hubiera pedido un consejo, es que yo sí hubiera ido con mis actas al Tribunal Supremo de Justicia. Yo sí hubiera ido a probar que mis actas que yo tenía eran las que me daban el triunfo. Eso a mí parece que, pero al mismo tiempo,
era un No riesgo. estoy tan Claro, segura de que no lo hubieran hecho preso. ¿Por qué? claro, seguro. Porque fíjate que hicieron preso al otro candidato a la presidencia, que fue al Tribunal Supremo, se alegó eh, por qué no se habían publicado las actas, alegó y sin embargo todavía está preso. Sí, Entonces, Márquez. Entonces, eh, es una situación de, digamos, de un gobierno que no sigue las pautas democráticas, no sigue los principios de lo que significa la democracia, no respeta los órganos del poder eh, en ejercicio de las normas constitucionales. sí, dentro de este modelo de gobierno represivo que hay en Venezuela, em, pero hay otra realidad que la han cubierto la incapacidad de los políticos o algunos políticos de oposición que han sido irresponsables en su función como tal, en su función de representar una oposición eh, que buscaba más bien un interés individual, un interés particular. De por sí todavía seguimos viendo algunos actores de esa oposición que tratan de buscar espacios públicos a sabiendas de sus pasos retorcidos y corruptos que han ocasionado pues que este gobierno pues tenga una excusa para justificar su continuidad en el gobierno o tener más excusas para justificar su continuidad en el gobierno. Y ha sido lamentable porque ocasiones hemos tenido para buscar una salida. Eh, ¿Usted no cree que si esa oposición nefasta, por decirle de una forma, no generalizando, sino un grupo de opositores, eh, si hubiésemos tenido ese grupo de opositores, no hubiesen estado, hubiésemos tenido unos opositores de mayor calidad, con otros valores y con otras intenciones, ¿usted no cree que ya hubiésemos salido de este gobierno? Bueno, hablar de lo que hemos debido hacer y no se hizo, me parece que debería ah, dejarse un poquito de lado. Yo creo que la crisis de los partidos políticos vino precisamente porque sus grandes líderes abandonaron la formación política de sus bases y nos tocaron unas bases que no tenían la formación política para tomar decisiones de la naturaleza que exigía el momento político venezolano. Ese por lo menos es mi apreciación. Y seguimos, y fue tanto así, y es tanto así todavía, que muchos de esos, vamos a llamarlos jóvenes políticos, o que ya no son jóvenes, pero que empezaron a actuar políticamente, así como de repente, de la noche a la mañana, con gran fanfarria, eh, de competencia en la demagogia, porque yo creo que parte fue en parte por no estar formado correctamente, no tener una ética partidista, no tener una formación de cuáles son los objetivos del partido que representa, sino que cada uno hasta fue cambiando de partido 2 y 3 veces, con lo cual vemos que efectivamente detrás no hay una formación digamos, sólida que les permitiera tener digamos, una, una capacidad de entender lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces, claro, hoy es muy fácil decir, bueno, mm, tienen la culpa. Ya, yo creo que ya esa culpa, lo que me parece más interesante es que la está cobrando la sociedad. Y la sociedad sabe perfectamente qué tipo de persona realmente mantiene una ética política y qué tipo de persona no la tiene. Y eso de alguna forma
es grato decirlo porque significa entonces que todos los sinsabores, todos los errores que se pueden haber cometido generaron un aprendizaje también en la ciudadanía, generaron una forma de valorar lo que está dicho con respaldo y lo que está dicho por bluff. Y eso hoy se lo puedes tú calificar a cualquiera que desempeñe un alto cargo. Ya el ciudadano tiene como un termómetro donde determina, bueno, no sé qué estará hablando este, si este es un corrupto que se robó aquí o allá. O sea, tenemos una ciudadanía eh, que va a seguir creciendo en términos de exigencia, de rendición de cuenta, de, de de haber tenido inclusive que caer en una corrupción menor para subsistir, pero sabe que está cometiendo un acto que no debería estar dentro de sus actividades. Y en ese sentido yo creo que tiene muy claro quiénes son las individualidades que hablan, porque está vinculado al régimen o al gobierno, y aquellos que hablan para ver si los invitan al gobierno. Entonces, de verdad que creo que ese análisis eh, también muestra que al corrupto, el ciudadano venezolano quiere que cumpla ante la justicia sus errores. Que se hará o no, si entiendo, la oferta es que sí se va a utilizar el sistema de justicia para determinar las responsabilidades a que haya lugar. Eso en parte, eh, en en los resultados que te comenté de la Universidad Católica del Centro de Estudios Políticos, se ve claramente en las encuestas que se hicieron que el ciudadano está mucho más preparado para exigir ya no solamente un tema de derechos a salud, a la educación, etcétera, sino a exigir responsabilidad y a exigir una ética social y una preparación, un poco lo que tú me decías al comienzo, es decir, una preparación para el desempeño de un cargo. Si, una persona que va a ser ministro y no sabe cuántos órganos descentralizados, institutos, empresas tiene, o nunca ha estado vinculado al sector, bueno, es muy difícil que lo maneje. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es que el que sepa sobre un sector sea el que vaya a las organizaciones institucionales que corresponda, si eres magistrado, si eres diputado, si eres alcalde. Sí, sentirte que la preparación tuya tú se la puedes transmitir a tus electores y no solamente vender humo que ya los venezolanos ya Nos conocen, pues cansamos, ya, nos sí, ya cansamos de oler ese han humo. descubierto, exactamente. Sí, es un punto muy importante que está comentando, porque yo hago siempre o tomo siempre el ejemplo de si cuando estamos enfermos y vamos a ir al médico y el médico carece de una formación, de una preparación, pues obviamente vamos a tener un resultado el menos esperado o el que menos deseamos. Y si es una operación, pues no quisiéramos que un mecánico nos esté operando, ¿no? De un, de un, de un problema cardíaco o algún otro No, problema. y sí es verdad, y cierta experiencia de función pública. O Correcto. sea, tú no puedes hacer un funcionario público de la nada. Sí, saber manejar personal, una persona que sepa dirigirse a su propio equipo, que sus órdenes sean cumplidas porque están hechas de una manera clara, transparente, que sea un ministro que te pueda explicar exactamente cuál es su política, qué es lo que está haciendo, cómo se puede ayudar, cómo puede Correcto. participar la gente, o sea, cuánto va a gastar en cada uno de esos proyectos, cuándo van a estar Eh, listos. Doctora, usted estuvo, pues hace poco estuvo hablando de el tema académico y dentro de esos círculos académicos y políticos se han planteado o se ha planteado la idea en el caso hipotético de un cambio de gobierno
o una salida de Maduro, se ha planteado la creación de una junta de gobierno como una fórmula para eventualmente cubrir esa transición post-Maduro y especialmente en ese escenario de vacío de poder o de colapso institucional, porque entendemos de que va a haber, desde el punto de vista institucional, pues un quiebre, un vacío. En América Latina hemos visto algunas juntas de diversos signos, como de diversas fórmulas parecidas a esa desde el punto de vista de junta de gobierno. Eh, ¿Cómo usted ve la creación jurídicamente? ¿Cómo ve la creación de esa junta de gobierno? ¿Hay desde el punto de vista constitucional, hay algún basamento que pueda avalar la creación de esta junta de gobierno? ¿Y quiénes deberían ser las personas que integren esa junta de gobierno? Bueno, has hecho así como la pregunta de las 15.000 lochas, pero te contesto así. Lo primero es lo primero. Tenemos un presidente electo, pero que no se ha juramentado. Yo creo que el respeto a los votos y a la soberanía sería verdaderamente la juramentación del presidente. Si no me juramento, ¿cómo puedo conformar un equipo de gobierno si no me he juramentado como presidente para poder ejercer las funciones de presidente? Eh, yo sé que cuando yo saco la Constitución la gente se burla un poco porque como todo el mundo tiene el sentimiento, por lo demás, eh, valioso y válido de que, bueno, que la Constitución no se cumple, pero si yo quiero entrar con un pie, vamos a llamarlo así, con el pie derecho a Venezuela, yo tendría que dar cumplimiento a esa juramentación. De lo contrario, bueno, yo estaría bajo el régimen de o sea, si yo llego aquí, me impongo y creo bueno, eso está fuera de la Constitución. Es decir, estamos hablando de una realidad fáctica que no obedece a las normas constitucionales. O sea, eso está absolutamente claro. Pero si yo tengo un presidente electo, ah, y me rijo por el 231 de la Constitución, eh, que claramente dice que tiene que tomar posesión del cargo el 10 de enero. Y si no puede tomar, como no pudo tomar por las razones que ya hablamos, no pudo tomar ese juramento ante la Asamblea Nacional, y el mismo artículo dice que por cualquier motivo sobrevenido el presidente no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, ¿cuál es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo? El que está en el exterior, que fue nombrado por una Asamblea Nacional del 2015, que llenaron todos los extremos legales para esa designación, que lo juramentaron públicamente aquí en la plaza Chacao, no Chacao, ¿cómo se llama eso? Más hacia donde empieza la avenida Sabana Grande. Ahí en ese espacio lo juramentaron y bueno, los persiguieron, inclusive metieron algunos presos, los otros salieron al exilio, pero ese es el Tribunal Supremo. Mm. Y ese Tribunal Supremo se aló con sus suplentes, y es más, inclusive lo tuvimos con la OEA respaldándolo en Bogotá, donde sacaron una sentencia contra precisamente Nicolás Maduro. Entonces, bueno, yo me tengo que juramentar ante quien me puedo juramentar. Ese es el Tribunal Supremo que tiene Venezuela. Nos gusten sus integrantes, no nos gusten, muchos la han pasado muy mal,
otros no tan mal porque han entrado en universidades, han hecho otras cosas, pero ellos se reúnen, ellos se pronuncian y ya ellos han cubierto parte de su periodo. Ellos tienen casi, creo que tienen ya 8 años fuera del país. O sea, porque hay suplentes y hay principales. A los principales, a los 12 años se les acabó el proceso. Y a los suplentes, bueno, habría que negociar para los quieren cambiar. Pero ese es el tribunal actualmente donde tendría que juramentarse, no ante la Asamblea Nacional, como muchos dicen, del 2015, porque la Asamblea no existe, ya su periodo de tiempo feneció. Entonces, llegamos hasta ahí. El señor se juramenta, él es el presidente ya no electo, sino el presidente en ejercicio. ¿Qué hace ese presidente? Bueno, llama o previamente se ha acordado quienes van a acompañarlo en esa gestión, ministros, los designos ministros especiales como tú quieras, y ejerció una presidencia colegiada. Es como un consejo de ministros eh, estratégico, pero los roles están perfectamente señalados. Y también tengo en la Constitución otra figura que también la puedo usar, pero ahí que es la primera vez que se utiliza en una Constitución en Venezuela. Déjame ver si la consigo aquí un minutico, que es donde están representados todos los poderes públicos. Y ese comité ahí también es un mecanismo sumamente, digamos, necesario para este tipo de funciones, ¿no? Eh, a ver si lo consigo. No sé si quieres comentar algo mientras te Sí, busco el no, artículo. yo quería comentarle de que a mí me parece un riesgo, sobre todo y viendo un vacío de gestión por parte del señor Edmundo sobre sus posibilidades de tomar las riendas de un país que seguramente estarán en unas condiciones de mucha complejidad. No sé si ese sería el camino más seguro y más viable que deberíamos tener, o más bien nos llevaría o conllevaría esa juramentación a una situación de complejidad extrema por las condiciones, primero por la falta de una propuesta de gobierno muy sustentada para atender la problemática, y segundo, que no hay un vínculo de muchas fuerzas del país que estén relacionados con Edmundo González, y bueno, también ha sido víctima de ciertas críticas, inclusive su estado de salud pues tampoco muestra unas condiciones de fortaleza para atender semejante conflicto, ¿no? Bueno, el órgano que te decía se llama Consejo de Defensa de la Nación. Ese Ujú. órgano me parece a mí que puede tener también un peso importante en el desarrollo de una política futura más concertada, vamos a llamarlo así. Yo Ujú. quisiera comentarte esa, digamos, esas reflexiones que tú has hecho. Eh, Maduro la tiene bastante mal porque la ciudadanía quiere un cambio. Mm. Ya no es ni Eso está siquiera seguro. que eso Mm. quiere un cambio y tú no puedes, la gente puede ir, gritar, pero quiere cambiar porque la está pasando muy mal. Mm. Peor de lo que estamos en Venezuela, no podemos estar. Sí, el Así que rechazo de él es uno se nacional e arregla y no sé internacional. qué, y yo me maquillo y me pongo el pañuelo, pero tengo que resolver después qué hago si me alcanza o no me alcanza mi jubilación. No sé si me entiende. Sí, Pero lo que claro. quiero decirte es,
El venezolano quiere un cambio. Maduro no puede seguir porque no está ocupándose ni siquiera de los problemas de la gente. También tenemos de parte de los Estados Unidos una posición muy ambivalente. Hoy te como y mañana te llamo por teléfono. Entonces, mm, la población tomó una decisión. Y cuando inclusive votó por Urrutia, estaba mandando un mensaje muy decisivo de que quería un cambio. Eh, el ciudadano aquí no está atendido. Eh, no, nadie se entiende, por ejemplo, desde el punto de vista de quienes están en cargos públicos y fundamentalmente en el área económica, de la devaluación gigantesca que tenemos aquí adentro. Y esa obligación, esa, esa situación en la cual lo que hoy vale $1, mañana vale $4, es algo que no soporta un ciudadano que tiene el salario, lo más mínimo que hay en el mundo, como salario básico. De manera que él tiene que entender algo. Independientemente de los mecanismos constitucionales. Fíjate que él está en una situación tan débil que él ni siquiera puede renunciar. Él no puede renunciar a lo que no es. Mm. Entonces, señor, genera una transición en paz. Claro. Esa es la conducta que El el deber ser. venezolano, inclusive el chavista, quiere. Ese chavista que quiere ese cambio, lo quiere porque cree en algo, tiene un partido que puede que no sea el que me guste a mí, pero le gusta a mucha gente, pero considera que está mal conducido, que Mm. está realmente obligando, por ejemplo, a todos los funcionarios públicos lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. O sea, la gente está cansada del bailoteo, de la bailoterapia, todos los días es un show distinto. Y la persona lo que quiere es que Maduro se vaya. Él Mm. tiene que entender eso. Mm. Sí. No es Trump, son los venezolanos los que quieren que tú te vayas. Ese mensaje, si él no lo puede sentir, menos no puede representar, Roberto. Mm. Mm. Y Sí. eso, No. alguien tiene que como que sacudir, que más allá de los temas jurídicos constitucionales, que si este es este, que si esto es lo otro, que fui para acá, que fui para allá, más allá de todo eso, tú no puedes conducir un país que no recibe atención, no solamente médica, no recibe atención bajo ningún respecto. Tienes que salir y que todos esos barcos se vayan de aquí para sus respectivas unidades y dejemos esto en una canalización de paz, una transferencia en paz. Y Sí. eso obviamente pasa por, bueno, ¿dónde están los políticos aquí? Porque no pasa por mí, Mm. Mm. pasa por los políticos. ¿Dónde están? ¿Qué están diciendo? ¿Dónde? Tú ves inclusive los artículos que se escriben y es como si estuviéramos, no sé, en Narnia. Sí. Nefasto. Sí. Sí. Claro, hay miedo de que te vayan a poner preso, o sea, pero por eso te decía, el ciudadano está más pendiente de qué va a comer, de que tenga el mayor destroyer, aviones de todo tipo ahí enfrente. Y ese es el gran problema también que tiene Trump, que no haya que hacer con nosotros, Correcto. pero nosotros sí sabemos lo que queremos y es que Maduro deje el gobierno. Primero porque no Sí. ganó y segundo porque no se está ocupando. Está ejerciendo el poder por ejercer el poder. Está siendo usado. Este régimen está siendo usado internacionalmente por las grandes potencias.
Esa es la verdad. Sí. Y nosotros tenemos que rechazar ese uso que se está haciendo de Venezuela. Resolver nuestro problema. Sí. ¿Cómo es posible cómo es posible que la Fuerza Armada, que está para cuidarme a nosotros, nos pidan a nosotros que vayamos a hacer la guerra contra Estados Unidos? Si tú estás para cuidarme a mí, Mm, sí, sí, correcto. por Es favor. insólito, es insólito, O sí, sea, es yo estoy insólito. llevando la muerte a personas que las estoy incorporando a una Fuerza Armada para luchar contra una potencia. Pero es que Sí, los venezolanos no somos tontos. O sí. sea, si estás para cuidarme a mí, tú eres Fuerza Armada, tú, Está formado tú para eso. cuidas. Exactamente. Inclusive es tu trabajo, es el trabajo de esa Profesionalmente, persona. tú eres el que debes hacerlo, no yo. Mm, Yo estoy para que correcto. me cuides mi vida, mi Mm, dignidad. Entonces, hemos tenido una Fuerza Armada que se ha dedicado a ese negocio. sí. Eso es parte del problema, que la Fuerza Armada hoy en día es un poder político, Mm. o miembros de la Fuerza Armada, para ser más preciso. Y eso no puede ser. Eso no pudiste con el... Doctora, el tiempo realmente se nos ha acabado, pero quisiera dejarle un momento para que usted Pues, pueda enviarle un pequeño mensaje a los venezolanos. bueno, mira, a los venezolanos les diría que ya hicieron lo que tenían que hacer. Ustedes decidieron, y yo también, ir a votar. Elegimos a una persona y esa persona tiene que asumir el cargo, independientemente de que tenga edad, hable bajo. Tengamos confianza de que lo puede hacer bien si está bien rodeado. De manera que los venezolanos ya saben lo que hicieron. Los militares que cuidaron los centros de votación saben cuál es el resultado. El sobre número 1, que se lo entregan a la Fuerza Armada Nacional con todas las actas, la tiene la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional sabe quién ganó. De manera que, efectivamente, Maduro no tiene legitimidad para ser presidente, ni ninguno de sus actos son constitucionales. Pero dejemos el tema constitucional de lado, puesto que la Constitución no es el documento que rige a este gobierno, por llamar gobierno a quienes están en cargos públicos, de cualquier naturaleza y de cualquier poder. Venezuela se expresó que quiere un cambio, y esa Venezuela está formada por ciudadanos, ciudadanos que de una manera pacífica dijeron: no queremos que Maduro siga de presidente. No estamos diciendo que no queremos al PSV. No estamos diciendo que no queremos a otras personas que ni siquiera estaban en discusión en el momento de votar. Pero el hecho cierto es que las evidencias muestran que no eres el presidente en ejercicio, que no te has debido juramentar, que te impusiste, que usurpaste el cargo y que en consecuencia, si tú aceptaras dejar el cargo que no te corresponde, dejarías de dejarías que tu movimiento o que el movimiento que creó Chávez sigue existiendo políticamente, sigue Mm, existiendo en una Asamblea Nacional, siga comportándose democráticamente con los valores y principios que están en la Constitución que se hizo supuestamente para Chávez, que no le resultó lo que quería. Bueno, ya eso es otro asunto. mm, mm. Pero para los venezolanos,
queremos la verdad. Nosotros como venezolanos queremos la verdad de lo que ocurrió el 28. Y eso le daría una tranquilidad y un respiro al país para ver si nos acoplamos, si nos reencontramos, si logramos de alguna forma tolerarnos entre todos y trabajar por una mejor ciudadanía, por una ciudadanía de valores, por una ciudadanía de funcionarios éticos, de ciudadanos éticos, porque en definitiva la justicia es ética, la democracia es ética. Sí. Bueno, doctora, bueno, nuevamente quisiera agradecerle que haya compartido este espacio conmigo. Siempre bienvenida a este canal, su canal. Y bueno, nuevamente la espero aquí cuando usted bien considere, bienvenida, o si no, le enviamos una invitación. Perfecto. Muchas gracias a ti. Tuve la oportunidad también de transmitir no solamente conocimiento, sino también sentimiento, que es muy importante en este momento. Pues sí, de por sí es lo que nos hace falta ya también llenarnos un poquito de energías positivas y ser optimista, porque no todo es pesimismo y que el mundo se va a acabar mañana, sino que más bien tenemos que pensar en las soluciones, en buscar la salida. De verdad le Sí. agradezco muchísimo su mensaje y bueno, nuevamente gracias. Me despido con una sonrisa. Gracias. Gracias.